Bueno, la cuestión secuencial, ¿no? Hemos estado viendo ya la cuestión de áreas y hemos empezado ya a hablar de volúmenes. Ahora sí, ya vamos a meternos más en volúmenes, ¿no? ¿Cómo calculamos los volúmenes del prismoides entre una sección, la sección 1 con la sección 2, y el volumen que está en la sección 2 con la sección 3, y así. El volumen que está en la sección 3 con la sección 4, y así enseguidilla, como cortar un queque, ¿no? Pedazo por pedazo vamos a ir a lo largo del eje vial, cortando el terreno y calculando primero áreas, después volúmenes. Ese es el trabajo hormiga que hay que hacer, ¿ya? Entonces, jóvenes, hay que afilarse nomás a esto, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo ya lo que es un prismoide, fíjense. La cuestión es que aquí estos prismoides no son regulares, no son de áreas conocidas. Ojalá fuese el rectángulo la cara 1, rectángulo la cara 2, de la otra triángulo la cara 3, y la cara 4, otro triángulo. No, no, no. Son irregulares, por eso las fórmulas que estamos viendo para calcular áreas. Por ejemplo, aquí a la derecha ustedes ven, están viendo, ¿no? Se ve, ¿no? Se Sí, ve. Sí, ya, perfecto, perfecto. Bien, están viendo aquí a la derecha cómo queda el hueco cuando uno corta. Miren, miren aquí está la sección 1 y aquí está la sección 2 y aquí los taludes de corte, miren. Todo esto estamos sacando. A ver, ¿ya? Este es el volumen que tenemos que calcular. Este es un prismoide. Aquí está el hueco que vamos dejando de la tierra que vamos a sacar. Aquí está, en cambio, una sección mixta. ¿Ve? Aquí estamos viendo la parte del terraplén, la parte del desmontes. Lo que se está sacando. La línea de ceros, vamos a ver ya cuál es, la que pasa por el terreno, haciendo cotas iguales y ceros, ¿no? Entonces se van a formar estos prismoides, lo que están viendo ustedes. Aquí están el prismoide de corte, donde la cara 1 y la cara 2, o área 1 y área 2, son cortes. En el prismoide de terraplenes, la cara 1 y la cara 2 son secciones transversales de rellenos o terraplén. Y en las mixtas, igual. Por ejemplo, aquí hay una sección mixta donde una cara es corte y la otra cara es corte. La otra parte de la cara es terraplén, la otro lado terraplén. Puede haber casos donde no siempre es así. Aquí puede haber corte y al otro lado terraplén. O aquí puede haber corte y terraplén y allá solamente corte o terraplén. Igual aquí se presentan esos casos que todos vamos a ver. Aquí en corte, puede que esta cara 1, área 1 sea corte y aquí terraplén. Pero en ninguna forma podemos hacer corte con terraplén. Tenemos que ver cómo se va a hacer para que sea corte con corte, terraplén con terraplén. Las fórmulas nos van a decir. ¿Ya? Entonces, estos son los prismoides. Prismoide de corte, ambas caras, área 1 en corte, área 2 en corte. Caras. Prismoide en terraplén, como este, área 1 en terraplén y área 2 en terraplén. Prismoide de sección mixta, de corte y terraplén, como este. La área 1 en corte, área 2 en corte. O sea, esta sería área 1 en corte, área 2 en corte. Área 2 en terraplén y área 1 en terraplén y área 2 en terraplén. Ahora, va a aparecer este tipo de prismoides, prismoides de sección en corte en ladera. Ambas caras son en corte en ladera. O sea, ya no habría esto de aquí. No habría esa parte de terraplenes. Solamente corte en ladera, así, como estos. ¿Ya? Área 1 en corte, área 2 en corte. Las dos caras del prismoide. Prismoide corte a terraplén, una cara es corte y la otra cara es terraplén. A eso vamos a llamar al área 1 en corte, el área 2 en corte, que les decía. Puede haber una cara corte, la otra terraplén. Área 1 corte, esta, y esta área 2
terraplén. Si en caso fuese así, ahorita está corte con corte. Y finalmente el prismoide troncocónico, una cara es corte o terraplén y la otra es cero, o viceversa. Puede aquí empiece y aquí ya no hay nada, como una pirámide volcada. Área 2 sería cero. A ver, cualquiera sea corte o terraplén. Bueno, y ahí empiezan las fórmulas. ¿No ven? Miren, ahí empiezan las fórmulas. Se ve claramente los dos prismoides. Ahí veo dos prismoides. Uno en terraplén y otro en corte. ¿Ve? Ahora, la fórmula mundialmente más conocida es esta, que se llama la fórmula de áreas medias. Ya sea para corte o para terraplén. Dice, señores, el volumen encerrado entre dos caras, un prismoide es el promedio, área 1 más área 2, ya sea en corte o en terraplén, por la distancia que los separa. Por ejemplo, fuese este 10 metros y este 8. 10 más 8, 18. Dividido entre 2, 9. La distancia que los separa, 10 metros. 9 por 10, 90 metros cúbicos. Cúbicos, porque ya son volúmenes. Igual aquí, podría aplicar esta. Se aplicaría aquí, en corte, lo mismo. Área 1 en corte, área 2 en corte. Área 1 en corte más área 2 en corte, multiplicado por las distancias que los separa. Si es 10 metros, por 10 dividido entre 2. Aplicando esto. Ahora, en terrenos irregulares, cuando hay mucha variación entre el área 1 y el área 2, se puede aplicar esta. A ver. L sextos, L es la distancia que separa ambas caras, o distancia de separación entre secciones. Área 1 más 4 veces la área media, que es esta, ¿no? Promedio, área 1 más área 2 entre 2, más área 2, que es esta cara. Esa se puede. Esta sería la fórmula de áreas en terrenos irregulares. Volumen entre ambas secciones en metros cúbicos. Esto va a salir en metros cúbicos. A1, A2, área de las secciones en S1 y S2 en metros cuadrados. De distancia entre secciones. ¿Ya ven? Bueno, básicamente estamos asimilando a estos sismoides, ¿no? Lo lindo sería que estos fuesen así, rectangulitos, o trapecios como estos. O sea, la forma de un trapecio sería pues, base mayor más base menor por la altura, que es diferencia de coste de entre 2. Igual aquí, trapecio siempre es base mayor más base menor por la diferencia de cotes, que es la altura, dividido entre 2. Si fuese así. Pero fíjense, son irregulares. Y hay un montón de fórmulas. Ahora, seguimos. El volumen por áreas medias corregidas, cuando el área 1 es mucho mayor que el área 2, o el área 1 es mucho menor que el área 2. O sea, supongamos que esta área 1, tal como estamos viendo aquí en corte, digamos que fuese 5 metros cuadrados y esta fuese 100. Entonces hay diferencia. Área 1 es mucho más chiquita que área 2. Entonces calculamos nomás la fórmula con áreas medias. Esta área más esta área dividido entre 2 por la longitud que los separa, o la distancia que los separa. 10 o 20, etc. Y la corrección es esta. Corrección de volúmenes. La distancia que los separa, Y1 menos Y2, por X1 menos X2 entre 12. X1 es el ancho total de la primera exploración, de la cara 1, de chaflán a chaflán, medida horizontal. Y X2 también, al otro lado. A ver. Y Y1 es la diferencia de cotas, cota del proyecto menos cota del terraplén, o viceversa si fuese en corte. Y aquí igual, cota del proyecto menos cota del terraplén. Esa altura que separa las dos secciones, Y1 y Y2. Listo. Entonces, esa corrección le voy a sumar aquí, lo voy a restar, perdón, aquí. Miren, esta es una fórmula muy utilizada, repito, cuando hay desproporción entre áreas de un prismoide. ¿Ven? Hay desproporción, entonces sí, hay que calcularlo. Hay algunas variaciones, en este caso, x1, xy más xd. En ese caso, x a la izquierda y x a la derecha. Igual allá, ¿no? Al otro lado. Puede haber eso.
como está aquí, xy, xd, xy, xd. Entonces también eso se puede calcular para los chablanes. Xy igual a C entre 2 más y por H. ¿Ve? Igual a C medios más y entre S. Esa es la relación dependiente o inclinación del talud, vertical sobre horizontal. B y H, relación vertical horizontal de la inclinación del talud. ¿Ya? Y es cota del terreno menos cota del proyecto, o viceversa, según sea corte, terraplén. ¿Ya? Cuando se habla de yes. YE. C, que es este, ancho de calzada más 2 veces la banquina, más esto, ¿no? Totalmente es esto, ¿no? Esto de aquí, la calzada, esto de aquí arriba. De aquí a aquí. De ese es ancho de cuneta. A C ancho de calzada. Suma de los carriles, ¿no? Esta C que está aquí. Eso es para calcular los chablanes, ¿no? De aquí a la izquierda, X y su Y. X y su Y. X y a la izquierda y X y a la derecha. Entonces yo puedo calcular sus chablanes con estas formulitas. Porque hay también fórmulas con chablanes. A ver. Esto yo puedo calcular, por ejemplo, para hacer topografía, para plantar mis stacks y ver si hay por aquí dudas. Por ahí voy a afectar un huerto, una casa o alguna infraestructura que el chablán no esté en esa área. Ustedes saben que en la red fundamental de Bolivia, del eje a la izquierda 50 metros y del eje a la derecha 50 metros. Ese es el ancho de la zona de protección, o se llama derecho de vía. Hipotéticamente ahí no debería ser nada, es del Estado. Incluso están obligadas las empresas que construyen a estaquear así. Y aquí quedan casas, todo, que a la larga no van a poder venderlas porque no van a tener título. ¿No ven? Porque el Estado no los va a otorgar. O está en zona prohibida. Ahora no lo sabrán, pero ya después van a saber. Bien, vamos a otra fórmula. El volumen por áreas medias corregida en curvas con peralte. Ah, por excentricidad. Miren, o sea, el peralte, ese que sacamos nosotros. Digamos, peralte 427. Pero eso, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo va variando? Eso ya se ve en vías 2. Pero aquí vamos a verlo cómo aplicamos nosotros en el cálculo de volúmenes. Dice, el volumen, estos áreas medias, siempre. Área 1, o sea, corte entre terraplén, con área 2, por la longitud que separa ambas secciones, dividido entre 2. Menos esto. L, distancia que separe área 1, que es esto, área 2 es esto, en metros cuadrados. Y esto viene a ser las excentricidades. Excentricidad 1, área 1 por excentricidad 1. Área 2 por excentricidad 2. Todo esto, toda esta parte, dividido entre 2 veces el radio. ¿Ve? ¿Listo? Ahora fíjense ustedes cómo se calculan las excentricidades. La 1 y la 2. ¿Ya? La excentricidad E1 es el área 1 y la 2 en el área 2. Así. X a la E menos XY dividido entre 3. ¿A ver? A ver. XY y XD. Aquí. XY y XD. X es valor de la distancia horizontal de X del chaflán en el exterior de la curva entre A1 o A2. O sea, A1 o A2. XY, valor de la distancia horizontal de X del chaflán en el interior de la curva entre A1 y A2. A ver, esta es realidad XD, no es XE, XD. A ver, ya. Entonces, esta es la fórmula que corrección por la excentricidad. A ver.
Pues esto está haciendo aplicar ya el peralte. Esto de aquí. Está tomando la inclinación, lo que se debe al peralte. ¿Ya ve? Coeficiente, ¿no?, de corrección entre A1 y A2. Bien. Y seguimos con esto, ¿no? Y vamos complicándonos más de a poco, de a poco. La fórmula de volumen es cuando una de las áreas tiende a cero. Pues les decía yo, cuando una de las áreas puede ser como una pirámide volcada, donde una base es un área conocida y la otra es 0,05, 0,10 o 0,20. Por ejemplo, esta puede tener 10 y la otra 0,20. En esos casos, el área que tiene valor por la longitud que se separa dividido entre 3. A ver, ya ver. Esa sería básicamente la fórmula de una pirámide truncada. Y ahora este es el caso 3, cuando tenemos una sección de un tipo, como aquí estamos viendo, corte, o perdón, terraplén, ya lo solo corte. Y no hay fórmula que diga de terraplén a corte, usted va a hacer esto, porque el terraplén está formado por un tipo de terreno que se llama compactado. Y el corte está formado por un terreno natural in situ, tal como está el terreno. Y no podemos mezclar dos estados físicos del suelo, como ya vamos a ver después. ¿Ya? Entonces yo tengo que hallar esta distancia que separa de aquí hasta el momento en que se vuelve cero el terraplén y empiezan a hacer el corte. Entonces yo voy a hacer esto por esta distancia. Longitud en corte, longitud en terraplén. Miren, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces esta LT está aquí. Yo lo voy a hacer con esta formulita. Voy a calcular aquí. Aquí está el área 2 en corte y aquí está el área 1 en terraplén. Y este punto es el punto de paso, que es este, el de aquí. Es la forma de representar los taludes, ¿no? Aquí en terraplén y aquí en corte. Fíjense bien, lo voy a agregar un poquitito más. Si esta representación en el eje lo estoy sacando aquí. Entonces la longitud en corte, que va a ser de esta longitud de paso hasta aquí. A ver. Sí. Y la longitud en terraplén, que es desde aquí hasta aquí. Yo los puedo sacar con esta formulita. Longitud en corte es la sección donde está en corte al otro lado por la longitud total que los separa ambas secciones. Sobre 2 veces A1 y A2. Y la longitud en terraplén, área 1, la que está en terraplén, por la longitud que separa ambas secciones, por 2 veces A1 y A2. Entonces, el punto de paso va a ser al terminar LC y al empezar LT, este punto. La suma de LC más LT tiene que dar L, tal como está aquí. ¿Ve? Entonces yo voy a calcular aquí una sección para calcular terraplén con terraplén y esto va a ser 0 y va a ser aplicar esta formulita aquí, de aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí la otra formulita, pero ya con esta área. Por ejemplo, yo aquí aplicaría área 1 en terraplén por esta longitud en terraplén, LT. Por esta L sería LT, área 1 en terraplén, que es esta. Dividido entre 3. Y para esta otra área en corte, yo pondría volumen en corte, área 2 en corte por L corte, LC, con esta otra formulita, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Dividir 2 veces área 1 en terraplén más área 2 en corte. Y listo, ¿no? Ya tengo un volumen que ha generado este terraplén y otro volumen que ha generado este corte. Y aquí se pasa. Pero eso no es tan exacto como lo que ya vamos a ir viendo nosotros, ¿pues? Esas formitas que estamos viendo aquí. En realidad tiene estas equivalencias. Y esta es la más aplicada que la que acabamos de ver. Bueno,
Ya hemos dicho que esto se va a dar cuando una tiende a cero, que en este caso estaba en el punto de paso. Y acabamos de ver la longitud de corte y la longitud de terraplén. ¿A ver? Pero esto en realidad debía calcularse de la forma que ustedes están viendo. Aquí. Miren. A ver. Acabamos de explicar esto con esto. Ahora esto. Miren. Esto es lo que en realidad hay que hacer. Volumen en corte. Ya te olvidas de estas distancias, lo que un corte, terraplén, ya. Eso se puede aplicar de la forma que acabo de explicar. Pero esto ya toma directamente área en corte 2, que sería esta, al cuadrado, ¿no? Área en corte más área de relleno. Esta área de relleno, área de corte. Por la distancia que se separa de aquí a aquí, L es igual a D, entre 2. Ese sería el volumen de corte que equivaldría a esto. Y el volumen de relleno, generado por este, va a ser esta área de relleno o terraplén, área 1 terraplén al cuadrado, sobre área en corte, área 2 en corte al cuadrado, más área 1 en terraplén, no al cuadrado, área 2 en corte más área 1 en terraplén, ¿no ven? Todo eso por D medios. Listo. Entonces, o calculo de esta forma, o cálculo de esta, ¿no? Esto. Pero es mucho mejor calcular esto, ¿no? Así me libro de hacer longitud en corte, longitud en terraplén. A no ser que me digan cuál es la longitud de corte y cuál es la de terraplén. En ese caso ya tendría que ser esto. Pero fíjense aquí, no está empleando para nada la longitud en corte ni la longitud en terraplén. Directamente hace esto. Esas son las últimas que se emplean ahora para el cálculo de secciones mixtas con mayor exactitud. Como vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Ahí, se nos plantó. Bien. Y seguimos. 4. Fórmula de volumen para prismoides mixto a media ladera. Seguimos con este. Miren, aquí hay un corte y al otro lado corte. Aquí hay un terraplén, al otro lado un terraplén. Ahora aquí yo podría calcular áreas medias. Área 1 corte más área 2 en corte dividido entre 2 por la longitud que los separa, L. ¿Lo ven? Área 1 en terraplén más área 2 en terraplén por la longitud que se los separa entre 2. Y tengo después ya el prismoide en terraplén y el prismoide en corte. ¿Lo ven? O aplicar esta para el corte y para el terraplén. Pero ojo, emplear esta fórmula con mucho cuidado ya que infla mucho el volumen. Longitud área 1, que sería este, más área 2, sería esta. Por área 1, área 2 dividido entre 3. Entonces sería para los cortes. Y aquí, para los terraplenes, igual. Longitud. ¿Ve? Área 1 en terraplén más área 2 en terraplén por área 1 en terraplén por área 2 en terraplén por la longitud dividido entre 3. Si la longitud es 10 metros, 10 entre 3. Pero mucho cuidado. Ya hemos visto que eso implica nomás mucho la subida del volumen. ¿Ve? ¿Ok? Pero también sirve. Bien. Ahora vamos a empezar con los ejemplitos y les ruego que tengan las linternitas y las antenitas como el chapulín bien paradas, ¿no? Estos ejemplos sacados de un libro de topografía que suelo darles yo como recomendación para que ustedes lo lean. Tiene mucha aplicación para vías. Ahí tengo ese ejemplo donde tengo yo dos secciones, donde una está en corte y la otra en terraplén, la otra está en corte. Ahí está la distancia de relleno o la distancia de terraplén y la distancia de corte o distancia de desmonte. Esa es la línea de paso.
donde este terraplén deja de ser terraplén y aquí nace el corte y aquí finaliza el corte. Entonces habría que calcular esta formulita, ¿no ven? Esta formulita. Para hallar el volumen en corte de aquí a aquí, esta distancia D, ya va a ser la distancia del relleno, perdón, es para el relleno. Aquí. Área de relleno sería esta, al cuadrado. Más área de corte, que sería esta, más esta, por la distancia que los separa de la sección de aquí a aquí. Y para el corte, lo mismo. ¿Lo ve? O podría ser esto otro también que he hecho para el corte y terraplén. ¿Lo ve? Aquí está. Si yo necesito hallar la distancia en corte y la distancia de relleno, tal como está aquí, para este punto de paso yo aplicaría estas fórmulas. ¿Lo ve? O sea, esta distancia para el corte, yo tengo que aplicarlo esto, ¿no? Y esta distancia de relleno, para el relleno yo tendría que aplicar esto. Ahora sí vamos a un ejemplo. Aquí tengo dos secciones, mire. Aquí está la estaca 6 y la estaca 7. En la estaca 6, una sección mixta. En la estaca 7, hay una sección en corte. En la estaca 7, área de corte 1, 4,55. Área de relleno 1, 25,15. Aquí, área de corte, fíjense bien ahora, aquí, tal como está, este el eje vial, ese que les he dicho, el papel miniaturado. Pero al haber este punto de paso aquí, me genera una división en el área vecina que yo quiero calcular con ella el prismoide. Por eso está de azul. Entonces, esta división de aquí hay que calcular la parte como área de corte 2 y área de corte 3 es esta. Sabiendo que toda esta es un corte solo. Por ahí eso era 10 metros cuadrados todo y puede que este sea 3 y este 7, sumados 3, por culpa de esta línea. Porque ya van a ver, de esa forma yo voy a sacar con estas fórmulas, tal como estoy haciendo. Volumen desde el corte o desmonte C2 al corte C3. Fíjense bien. Vamos a ir primero del corte 1 al corte 2, de aquí a aquí. Miren, que es de C1 esto, ¿no? Esta es la distancia de áreas medias. Fórmula de áreas medias. ¿A ver? ¿Por qué? Porque de aquí es corte y esto es corte. No hay ningún problema. Aplico fórmula de áreas medias, de corte a corte. En cambio, aquí yo tengo este es relleno y aquí corte. Ah, la cosa varía. ¿A ver? Entonces el corte 3 y aquí el relleno 1. ¿Cómo hallo el volumen de...? Ahí, ese va a generar dos volúmenes. Uno, por este relleno va a haber un volumen de relleno. Y por este corte va a haber otro volumen de corte. ¿Ya ve? Vamos. Aquí está la explicación. Volumen desde el corte 3 al relleno terraplén R1. ¿A ver? O sea, desde aquí, aquí. Y eso me va a generar corte, porque yo extiendo desde este corte a este relleno. Y después voy a venir de este relleno a este corte, eso va a generar relleno. Aquí está, para extravalenguas. Volumen de esta sección al relleno. Ya, fíjense bien. A ver, ya voy a aplicar estas fórmulas. A ver, esta, corte. Área de corte 3, está, sobre área de corte 3 más área de relleno 1. Esta más esta.
A ver, por la distancia que los separa entre 2 de 85. Listo, estoy haciendo esto. Reemplazo valores. 2,19 corte, porque he ido de aquí a aquí. Ahora voy a ir de aquí a área 1 a área corte 3 para generar el relleno. Es esto. Y voy a aplicar esta formulita. O sea, va a ser esta. Área de relleno 1 al cuadrado, porque esto estoy viniendo de ahí, sobre área de relleno 1 más área de relleno, área de corte 2, por la distancia que lo separa, 85 entre 2. Ahí está. Miren, al ir de aquí a aquí, de relleno a corte, me genera un volumen de relleno. Al ir de aquí a aquí, de corte a relleno, me genera un volumen de corte. Entonces, yo ya tengo estos volúmenes. Aquí tengo este corte, otro corte y un relleno. Sumo los cortes, este corte, 30,95 más 2,19, y este es el volumen de corte total en ese prismoide. Y el volumen de relleno es este nomás. El librito que les digo es de Leonardo Casanova, Elementos de Geometría, sección 1.3. Los ejemplos no, estos sí de él, ¿no? Estos son míos. Ya, miren, ahí, ya. Esto ya no está generando ya como debe ser, implícitamente está tomando ya en cuenta esto. Esto. ¿Ven? Ahí está. Vamos adelante. Bueno, ahora tenemos todo esto. Miren, aquí hay varias secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Cada 20 metros, 20. Y aquí tengo área de relleno 1, área de relleno 2, área de relleno 3, área de corte 1, área de relleno 4. Aquí aparece el corte. Área de corte 2, área de corte 3. Aquí no hay ningún problema. Área de relleno 1 con área de relleno 2. Pero este punto de paso le hace dividir a su distancia, a su área vecina en dos partes y a la otra también, porque este interactúa. En este prismoide, de la sección 2 a la sección 3, esta sección mixta área corte 1, área de relleno 4, es la cara 2, es la cara 1. Pero ya en el otro prismoide, sección 3, sección 4, es la cara 1. Ya ve. Y por eso este punto de paso divide a esta en dos áreas y a la otra en dos áreas. Por lo tanto, hay que seguir el procedimiento que estamos viendo. ¿Lo ven? De aquí a aquí, vamos a tener este relleno 1 con este relleno 2. Básicamente va a ser áreas medias, sin ningún problema. Pero ya este relleno 3 va a intervenir aquí, ¿no? Con esto. Ahí vamos. ¿Listo? En esta no va a haber problema. Área de rellenos, relleno con relleno. Ahí está. ¿No ven? Área 1 más área de relleno 2 más área de relleno 3 dividido entre 2 por la distancia. En realidad, esta área de relleno 2 y área de relleno 3 es nomás el área de relleno que había aquí, relleno 2. Pero ya se la dividió para que actúe hacia allá, hacia el otro prismoide. No, sigue siendo esta la fórmula de las medias, no se vayan a alarmar, porque esto es una sola área que se ha dividido entre 2 y aquí está entre 2. Es la fórmula de áreas medias que calculo para tener el volumen de relleno entre esta sección y eso. No hay más. Ahora ya voy entre sección 2 y sección 3. Este está dividido así ya entre 2. ¿No ven? Por culpa de este punto de paso. Entonces aquí va a haber un volumen, tres volúmenes, ¿no? Cuando yo vaya, por ejemplo, aquí de relleno a relleno no hay ningún problema, de área 3 a área 4, fórmula de áreas medias. Pero cuando yo vaya de corte a relleno, aquí voy a generar un volumen de corte. Y cuando vaya de relleno, de aquí a aquí, de vuelta, voy a generar un volumen de relleno.
Y aquí está. Ahí está. ¿Lo ven? Volumen de relleno 2 a corte 1. Aquí. Un medio, área de relleno 2. Es esto. A corte 1. El cuadrado, área de corte 1 más área de relleno 2. Por la distancia. Porque yo estoy de aquí a aquí. Me genera relleno. ¿Lo ven? Ahora, de aquí a aquí. Otra vez relleno. De relleno 3, área de corte. Esto debe estar al cuadrado. Ah, no, perdón. Es relleno con relleno. Áreas medias. No es corte aquí. Relleno con relleno. Lo mismo. Entonces, áreas medias. Esta área 3 con esta área 4, divido entre 2 por la distancia. Sumo los dos y va a darme el relleno. Y el corte va a salir cuando yo vaya de aquí, ¿no? De este corte, aquí. Área de corte 1 al cuadrado sobre área de corte 1 más área de relleno 2 por la distancia que los separa, que es 20 metros, dividido entre 2. Entonces aquí tengo 3 volúmenes. ¿Ven? Uno de relleno a relleno. Esta partecita, relleno 4 con relleno 3, que es este. Otro, cuando he ido del relleno 2 al corte 1. O podía haber venido de corte 1 al relleno 2, ¿no? Y hacía esto. Pero si vengo del relleno al corte, me va a generar el relleno con esta forma. Cuando yo vengo ahí mismo del corte al relleno, me genera corte. Entonces los dos rellenos forman un solo relleno aquí. Ya. Y finalmente, entre lo que es la sección 3 y la sección 4. Algo parecido, ¿no? Miren. Este punto de paso, aquí, en la sección 3, nos fregó con este, y el que acabamos de calcular. Hace que esta área de corte, que lo hemos calculado, digamos, era 10 y aquí 7 y ahora 3, se divide en 2. Por lo tanto, aquí, cuando vaya de corte 1 a corte 2, no hay ningún inconveniente. Corte con corte, áreas medias. Pero cuando vaya de corte 3 a relleno 4, tengo que aplicarlo esto. ¿Lo ve? Claro. Corte al cuadrado, área de corte más área de relleno. Ya está. ¿Right? Esa sería la forma de calcular en este caso. Si hay alguna duda, que deben haber muchas, ustedes me avisan nomás. Ahora sí, más ejemplos. Ay, perdón, que ya me voy a pasar con 10 minutos ya del video.